Cada día tiene una nueva oportunidad de hacer crecer tu vida, tomando en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Esto es Reflexión Divina. Iniciamos. Bendiciones, sean todos muy bienvenidos a una entrega más de su programa Reflexión Divina. Que la paz, la bendición y la abundancia del Señor sean contigo y con los tuyos. En esta ocasión quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Samuel, primera de Samuel. Quiero tomar la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Vamos a estar leyendo ahí, y dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bien, en esta ocasión quiero compartirte la reflexión del día de hoy con el tema ¿hasta cuándo llorará? ¿Hasta cuándo llorará? Todos nosotros sabemos y conocemos la historia del rey Saúl, el cual la Biblia dice que Saúl fue elegido como príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, en un momento determinado donde el pueblo le estaba pidiendo a Dios rey. El pueblo le dijo a Samuel: Samuel, queremos que reine alguien sobre nosotros, al igual que las demás naciones. Y la palabra de Dios dice que Dios se lo concedió, haciendo un poco corta o breve la historia. Dios se lo concedió, y a quien Dios señaló para que fuera príncipe y rey sobre su pueblo Israel fue a este joven llamado Saúl, el cual la Biblia dice que Samuel amó bastante, y Samuel, el corazón de Samuel se ligó de una manera sobrenatural al rey Saúl. Sin embargo, al pasar el cabo del tiempo de Saúl, al pasar los años de él estar ocupando la posición de príncipe, de rey sobre el pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que llegó un momento donde Dios le pidió que hiciera algo, donde Dios lo mandó a hacer algo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Saúl, para ser un poco más específico, Dios lo mandó a hacer guerra contra un pueblo, una ciudad llamada Amalek, o contra los amalecistas, ordenándole que matara todo, acabara con todo. Y la Biblia dice que Saúl obedeció, pero no por completo. No hizo tal y como Dios le hubiera dicho, que Dios le mandó acabar con todo lo que tenía vida en Amalek. Y la palabra de Dios dice que Saúl hizo guerra como Dios le hubiera dicho, pero no acabó con el rey y con todo, sino que dejó al rey vivo. Y la palabra de Dios dice que también dejó lo mejor del ganado y de los animales vivos. Y sin embargo, esa noche, mientras Samuel, el sacerdote, el profeta, Samuel el vidente, estaba tranquilo allí en su lugar, dice que vino la voz de Dios y le dijo: me ha pesado haber puesto a Saúl como rey, porque no ha hecho lo que yo le he dicho. Y la Biblia dice que Dios entonces le dijo: yo he desechado a Saúl para que ya no reine sobre mi pueblo, y me he provisto de un mejor rey. De manera que Samuel al otro día se apresura y va y visita a Saúl para reprocharle esto de que no había hecho lo que Dios le había mandado. Sin embargo, la Biblia dice que Samuel le declara y le dice: Dios te ha desechado para que ya tú no seas más rey sobre su pueblo y sea provisto de alguien mejor que tú. Pero como Samuel amaba a Saúl, la Biblia dice que al pasar los días, Samuel lloraba a Saúl y extrañaba a Saúl, y lloraba delante de la presencia de Dios para ver si había una segunda o una próxima oportunidad para este rey Saúl, porque Samuel lo amó bastante. Fue el primer rey que Dios puso sobre su pueblo.
Pero llegó un momento donde Dios tiene que hablar a la vida de Samuel. Y aquí donde nosotros leímos, capítulo 16 del primer libro de Samuel, verso 1, Dios tiene que hablar a Samuel, porque Dios se cansó de que él estuviera llorándole tanto por lo que ya Dios había desechado. Y ese es el centro de la reflexión que te traigo hoy. ¿Hasta cuándo llorará las cosas que Dios ya determinó que no te convienen? ¿Hasta cuándo llorará las cosas que Dios ya determinó que no son buenas para ti? ¿Hasta cuándo llorará las cosas que Dios decidió quitarte porque Él vio que en el más allá, en el futuro, te iban a hacer daño, no te iban a convenir? Dios tuvo que hablar a la vida de Samuel y decirle: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Y esa es la palabra que Dios te trae hoy a través de esta reflexión a ti. ¿Hasta cuándo llorará esas amistades que Dios te quitó porque no te convenían? ¿Hasta cuándo llorará aún esas familias según la carne, de rasgo sanguíneo, de la cual Dios te alejó, quizás sacándote de tu tierra y de tu parentela, como sacó a Abraham, porque Dios sabía que ellos eran un estorbo para el destino divino y profético que Dios te tiene? Dios te pregunta lo mismo hoy a ti: ¿hasta cuándo llorará esa relación que yo permití que se acabara? Esa mujer que te quité del lado, o ese hombre que te quité del lado, porque en el futuro sabía que te iba a desenfocar de lo que yo tengo predestinado para ti. Dios tuvo que hablar a Samuel, como Dios también ahora habla contigo y te pregunta: ¿hasta cuándo vas a estar llorando esas cosas que Dios tuvo que quitar de tu vida porque Dios sabía que no te convenía? Ahora, aquí hay algo muy poderoso, y es algo que yo quiero que tú notes y te des cuenta. Mientras Samuel estuvo llorando, el cuerno del aceite de la unción se le estuvo vaciando y él no se dio cuenta. Porque mira cómo dice la palabra. Cuando Dios le pregunta: ¿hasta cuándo llorará Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios entonces le da una orden y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. O sea, mientras él estuvo llorando, mientras él estuvo lamentando lo que Dios había quitado, lo que Dios había desechado, no se fue percatando ni dando cuenta que mientras él lloraba, la unción estaba menguando, que mientras él se lamentaba, el cuerno se estaba vaciando. Y es lo segundo que yo quiero que tú te des cuenta, que mientras tú te lamentas por lo que Dios te ha quitado, por las cosas que Dios desechó para que no formen parte de tu círculo de vida, mientras tú te lamentas, va a ir menguando la unción. Mientras tú te estás lamentando, va disminuyendo la presencia de Dios en tu vida. Mientras tú estás llorando por todas esas cosas que ya Dios te quitó, amistades, relaciones, trabajo, etcétera, por todo eso, negocio, por todo lo que Dios te quitó, no te está dando cuenta que el aceite se te está vaciando, que la unción se te está yendo y que la presencia de Dios está menguando en tu vida. Yo te traigo esta palabra hoy de parte de Dios. Deja de llorar y date cuenta que mientras estás lamentando lo que Dios te quitó, se te está yendo la presencia. Dios le dice esto a Samuel: levántate y llena el cuerno. O sea, mientras él estuvo llorando, el cuerno se le estuvo vaciando. Mientras tú estés llorando y te estés lamentando por lo que Dios removió de tu vida, que Él sabía que no te convenía, la unción, la presencia de Dios y la comunión con el Espíritu Santo van a ir decayendo en tu vida. Abre los ojos, despierta, deja de llorar. Ya no lo llore más, ya no lo lamente más. Si Dios lo quitó, gloria a Dios. Si Dios se lo llevó, gloria a Dios. Así que Dios te dice en este momento: levántate, deja de llorar y lléname el cuerno, porque hay nuevo territorio que conquistar. Hay nuevas cosas que hay que conquistar. Tengo nuevos caminos para ti. Tengo un futuro mejor. Así que está bueno de llorar lo que Dios quitó de tu alrededor. Mejor llena el cuerno, porque se te estuvo vaciando mientras lloraste. Y levántate y ve por aquello nuevo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. No te olvides compartir esta reflexión con alguien más para que entienda que debe de dejar de llorar
aquellas cosas que Dios le ha quitado, porque mientras lloramos el cuerno se vacía. Más bien hay que fortalecernos, llenar el cuerno para ir a lo próximo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima.